simplemente recordar a ustedes que estamos en propósito de 21 días de ayuno y de oración. No hay necesariamente una regla fija de cómo usted debe hacer el ayuno. Usted debe hacerlo de acuerdo a la fe que usted tiene, y usted tiene que hacerlo de manera prudente. Si usted está bajo algún tratamiento de medicina, ya sea, y no puede ayunar, entonces no lo haga de alimentos, pero sí usted puede ayunar, ya sea absteniéndose de todo aquello que es secular y que de repente no alimenta la fe de usted. 21 días, durante esos 21 días usted puede hacer eso, ya sea por 12 horas de cada día de esos 21 días, o usted puede simplemente hacer 6 horas por lo menos de cada uno de esos 21 días. ¿Y cuál es la razón, el motivo por el cual una persona debe ayunar? Si ustedes han de recordar una cierta ocasión, por ejemplo, los discípulos, ellos tardaron intentando ayudar al hijo de un padre que había él traído a su hijo, que estaba poseído por un espíritu que lo hacía vivir de una forma lunática, es decir, tenía cambios bruscos en el carácter de él, y este hijo estaba en la realidad poseído por un espíritu maligno. Y entonces lo llevaron a los discípulos de Jesús, como hoy en día suele acontecer cuando una persona necesita de ayuda espiritual, necesita de liberación. Generalmente las personas acuden muchas de las veces equivocadamente a lugares equivocados, como ya sea con curanderos, buscan ayuda en iglesias, buscan ayuda en diversos lugares con la finalidad de verse libres de los espíritus malos. Solo que hay ciertos espíritus, de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura nos muestra, que hay ciertos espíritus que ellos no salen sino con oración y ayuno, solamente de esa manera. Y mientras una persona no esté ella en un propósito de consagración de su vida, de ella ante la presencia de Dios, es muy probable que ella no conseguirá vencer esa batalla que ella posiblemente esté enfrentando en favor de buscar y verse libre de todos los males. ¿Por qué? Porque simplemente hay espíritus malignos que no salen sino a través de la oración, pero también del ayuno. Y ahí es donde entra el propósito del por qué ayunar. Y entonces la palabra de Dios nos dice que cuando este padre llevó al hijo ante los discípulos, ¿qué fue lo que aconteció? Los discípulos no pudieron expulsarlo y pasaron, yo diría, por una cierta vergüenza. ¿Por qué? Porque la gente se aglomeraba, se acercaba más y más. Y cuando nuestro Señor Jesús se acercó, entonces echó fuera aquella clase de espíritus, y los discípulos después aparte le dijeron: Señor, ¿por qué que nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué que no pudimos? Y él hizo cuestión, nuestro Señor Jesús, de decir que esa clase no sale sino con ayuno y oración. No basta la pura oración. Es muy importante vivir una vida en santidad, Dios, para que usted pueda realmente reposeer la autoridad que se pierde cuando no se vive una vida en santidad. Por eso, muchas de las veces, muchas personas buscan ayuda
y para liberarse ella, sus seres queridos, en lugares equivocados y que muchas de las veces no les ayuda en nada, al contrario, gastan más, se ven las personas en una situación difícil. Ya me ha tocado ver casos de personas que a veces dicen, ya gasté mucho dinero, mi familiar sigue con cambios bruscos de carácter, sigue alucinándose, y no es porque anda en drogas, ve cosas, oye ruidos, ha perdido la memoria. En fin, son muchos los casos que nosotros hemos atendido de personas que desafortunadamente no han sabido cómo contrarrestar una posesión maligna o los síntomas de una posesión. Y se debe siempre comenzar por el ayuno y la oración. Cuando una persona comienza a ayunar, generalmente la situación, cuando se trata de una posesión maligna o de una maldición de herencia en la vida de una persona, la situación no va a cambiar de la noche a la mañana, no va a ser como arte de magia o por un clicar de dedos, digamos así, que una persona se ve libre de una maldición de herencia o de un mal. Debemos entender que la liberación toma un proceso, sí, y ese proceso debe iniciar mediante el ayuno y la oración. Esto es independientemente del credo religioso de la persona. Debemos entender también que un espíritu maligno no ve qué tipo de religión tiene una persona, no. Las maldiciones tocan a todas las personas que no tienen la protección de Dios y sobre todo la autoridad de Dios. Entonces, cuando una persona quiere verse libre de los malos espíritus, es ese uno de los primeros pasos que se debe comenzar, por acercarse a Dios a través del ayuno y de la oración. Y de esa manera usted va a poder ver que el poder de Dios va a comenzar a fortalecer su espíritu, y no necesariamente su cuerpo no será fortalecido inicialmente. ¿Por qué? Porque el ayuno debilita el cuerpo, sí, pero su espíritu, su oración, sabe, está más limpio, digámoslo así, de modo que sus oraciones son más efectivas. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a adaptarnos, a disciplinarnos, a cómo ayunar. Y yo quiero invitar a cada uno de ustedes a hacer exactamente eso, para que usted pueda ver una respuesta más rápido. Yo no diría de la noche a la mañana, no le voy a engañar, pero yo diría que usted va a ver ese proceso de liberación en la vida de usted o de algún ser querido de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque el ayuno contrarresta toda raíz de maldición y de males que posiblemente estén atacando ya sea a su vida o a sus familiares, y muchas de las veces de repente sin usted entender qué es lo que realmente está pasando. Entonces es por ahí que se debe comenzar. Por otra parte, la palabra de Dios nos muestra que, por ejemplo, diversos ejemplos donde Esther, una mujer llamada Esther, la reina Esther, ella ayunó en una cierta ocasión cuando su tío había traído una mala noticia, que había una persona que buscaba destruir al pueblo hebreo. Entonces ella entró en propósito de ayuno y oración con la finalidad de ella obtener una respuesta de la parte de Dios. Debemos entender que la fe nunca torna las cosas fáciles, pero sí posibles. Y mucho menos nos
nos causa la ausencia de los problemas. Dios permite los problemas, pero Él nos da la fe para que podamos echarle ganas en medio a los problemas y contrarrestarlos y así poderlos superar. Por eso yo quiero invitar a usted que de repente ya intentó de varias maneras. Quizás usted ya visitó psicólogos, ¿sabe? Parapsicólogos. Usted ya visitó de repente a algún profesional con la finalidad de que le ayudara a verse libre de algo, de algún síntoma que usted viene atravesando en la vida de usted. Quizás usted hasta cree en Dios. Usted conoce muy bien acerca de la palabra de Dios. Le gusta recitar versículos, pero al mismo tiempo sus reacciones son, digamos, peor que los de una persona incrédula cuando usted se ve en una situación de desespero. Quizás usted hasta ha llegado al punto de blasfemar el nombre del propio Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. La palabra de Dios nos revela que la única manera que podemos entender si realmente somos libres o no de, digamos, de los espíritus malos, o si somos de Dios o no, es mediante los frutos. Y son los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. No, discúlpeme, no los frutos de una conquista o de una bendición. No confunda las cosas, porque usted puede decir, bueno, pero mi vida está bendecida económicamente, yo me siento bien en mi familia no falta nada, pero la pregunta es, ¿cómo usted se siente por dentro? ¿Hay depresión constante? ¿Hay deseos de suicidio en la vida de usted o de algún ser querido? ¿Hay, por ejemplo, algún pecado que le domina aún todavía? Porque si aún todavía el pecado le domina a usted, es porque usted aún todavía no ha conocido aquel a quien tiene el poder para librarle de ese vicio, de ese mal. Ahora, vea que es una cosa totalmente distinta del aprender a recitar versículos, de aprender a gustarle las cosas de Dios y vivir realmente una vida libre, totalmente libre, llena de paz. Entonces, si usted es una persona que de repente tiene cambios bruscos en su personalidad, sabe, en su carácter, y de repente usted también padece de miedos, pesadillas, usted presiente cosas negativas y acontece cosas en la vida de usted, hay la actuación de una entidad maligna, de una fuerza maligna. Yo me atrevo a decirle eso, porque son muchas las personas que yo he atendido a lo largo de los años que les gusta Dios, creen en Dios, pero aún así son poseídas por espíritus malos y que desafortunadamente no tenían ningún compromiso con la palabra de Dios, no conseguían vivir en la obediencia a la palabra de Dios, y eso es una evidencia fuerte de que aún todavía una persona no está totalmente liberada. Pecadores todos somos, todos cometemos errores, pero una persona que, por ejemplo, está libre, espiritualmente liberada, la liberación espiritual, ella consiste en que el alma humana esté libre de espíritus malignos que dominen los impulsos de una persona o que dominen los sentidos de una persona. Cuando una persona está poseída, ella siente olores como raros, ráfagas de repente. ¿Cuánta gente yo ya no he atendido que a veces dice, sabe, yo me llegan aromas de olores a flores o a veces a muerto, cosas raras, rarísimas que pasa una persona que está poseída, siente ardor en los pies, hinchazón,
exagerada, y no digo porque la persona posiblemente esté trabajando todos los días y esté cansada, mas cuando una persona está poseída espiritualmente, acontecen cosas muy raras en la vida de ella. Y las personas que, por ejemplo, están poseídas sospechan que algo no está bien. Tienen sueños raros, sienten que algo se les sube encima cuando ellas, por ejemplo, van a descansar, van a dormir, no consiguen realmente tener paz. Todo a causa de qué? De que existe una posesión, existe una actuación maligna que ha ganado territorio, que ha ganado el cuerpo de esa persona, y desafortunadamente es cuestión de tiempo para que esa entidad, ese espíritu o ese demonio comience a hacer acontecer lo que desea, que es robar, matar y destruir, de acuerdo a lo que la palabra sagrada nos muestra. Entonces, yo quiero que usted comprenda la gran importancia que tiene el consagrarse a Dios a través de los ayunos y de la oración. Pero no quiero que usted lo haga de una manera que no sea prudente, y mucho menos decirle a todo mundo que usted está en propósito de ayuno y oración. Ahora, en este momento, obviamente es válido porque estamos haciendo una invocación a todos ustedes que nos acompañan y que de repente se identifican con lo que estamos hablando, diciendo: si usted en este momento dice, yo necesito de liberación espiritual, yo quiero liberarme de esas pesadillas, yo quiero liberarme de esos malos sueños, de esos miedos, temores, de esas ganas de quererme quitar la vida, yo quiero liberarme, no quiero más ser una persona que de labios alabe a Dios, glorifique a Dios, pero con mi vida yo esté practicando alguna cosa totalmente opuesta que no tiene sentido. Entonces es momento de usted tomar ese paso de fe. La palabra de Dios también nos comparte aquí en el libro de Marcos capítulo 2. Yo quiero hacer cuestión de repasar estos versos con ustedes. Si usted tiene una Biblia, agárrela y ábrala en Marcos capítulo 2, y a partir del verso 1 nos dice lo siguiente aquí: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Observe, la palabra era la que predicaba nuestro Señor Jesús, no una religión. Entonces nos dice aquí: entonces vinieron a él unos, verso 3, para que nos acompaña, vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Observe un detalle, porque en toda escritura, cuando nosotros paramos y meditamos, podemos detectar cómo la palabra de Dios, ella es rica en enseñanzas prácticas de cómo nosotros podemos también hacer con la finalidad de que lo que aconteció en el pasado, cuando la escritura, la palabra de Dios fue escrita, acontezca hoy en día en su vida, en nuestras vidas. Entonces vemos que aquí la multitud se juntó cuando oyeron que Jesús estaba en casa, y dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni a la puerta. Es decir, no había más cómo entrar allá en el lugar donde Jesús estaba. Entonces vinieron a él
unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, es decir, 4 hombres llevaron a un paralítico y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, usted debe saber lo siguiente, que va a haber multitudes de excusas, de peros, de obstáculos que van a querer impedir a usted de acercarse a Jesús. ¿Cómo? Mediante la fe que usted tiene. Hay multitudes de cosas hoy en día. Las personas a veces se distraen, digamos, por cualquier cosa, por cualquier preocupación. A veces existen aquellos que dicen, no, yo lo que necesito es resolver mi problema y punto. Sí, pero no se puede resolver un problema teniendo un clima mental en la mente de uno negativo. Porque cuando la mente no piensa, el cuerpo sufre y consecuentemente no se sabe qué decisiones tomar. Por eso es importante que usted remueva toda multitud de obstáculos que quieran impedir de que usted llegue hasta Jesús. Estos hombres vieron la multitud que estaba allí, pero no les importó. Ellos fueron y descubrieron el techo de donde estaba. Y dice, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Sabe lo que yo veo aquí? Yo no veo absolutamente nada religioso en estos versos, en la actitud que estos hombres tomaron. Estos hombres fueron hasta Jesús, no como hoy en día generalmente sucede cuando una persona va a una iglesia. Cuando una persona va a una iglesia, generalmente va de una forma normal, tranquila, a veces acostumbrada y a veces únicamente los domingos, porque ya hay una costumbre. Pero estos hombres, ellos se acercaron y vieron que no podían entrar, entonces dijeron, a como dé lugar, vamos a llegar donde está el maestro. Subieron al techo e hicieron una abertura allá arriba en el techo. Y entonces bajaron al paralítico y entonces cuando Jesús vio la fe de ellos, vea nada más, la fe es una cosa abstracta. Quiere decir que la fe en ese sentido no se ve, pero Jesús la pudo ver. Jesús pudo ver la fe de ellos. ¿Cómo? En base a la actitud que ellos tomaron. Ellos tomaron una actitud de, en otras palabras, decir, no habrá multitud alguna, sabemos que no hay espacio donde Jesús está, pero entonces trepémonos al techo. Yo acostumbro a decir que cuando una persona no consigue entrar por la puerta, busca siempre otra alternativa y lo primero es la ventana. Ellos no se limitaron, ¿ve? Ese es el tipo de fe que realmente mueve montañas y las manda que se echen a los mares y entonces esa montaña obedece, esa montaña representa los problemas y ese es el tipo de fe que cambia la vida de una persona. No es la fe religiosa, la fe tipo religión, no, de decir únicamente de labios, creo en Dios, Dios es bueno, aleluya hermano, claro, todo eso son palabras buenas y que glorifican a Dios cuando son dichas de corazón, pero más que eso, Dios busca que lo adoremos en espíritu y en verdad, con nuestra vida. La mayoría de la gente busca ver el cambio en la vida de una persona. No busca ver si una persona dice que es religiosa o no. Busca ver mucho más allá que las meras opiniones. Busca ver el carácter. ¿Hubo un cambio o no hubo? Las personas ven los cambios, ven vidas, no ven necesariamente opiniones. La gente está cansada de opiniones y yo sé
que si usted nos está acompañando y nos escucha día con la finalidad de ver un cambio en la vida de usted, yo sé que de repente, si apenas ahora usted está tomando esa decisión de comenzar esa jornada, de emprender esa jornada de cambio de vida, yo sé que de repente sea lo más duro, lo más difícil que usted esté buscando proyectar, llevar a cabo, pero no es imposible. No es imposible. ¿Por qué? Porque si usted realmente usa esta clase de fe, donde no mire para los obstáculos, no acepte ninguna barrera, usted verá que Jesús, el mismo Jesús que vio la fe de estos hombres que treparon a ese paralítico en el techo con la finalidad de ver una respuesta, un cambio, la misma fe, si usted actúa la misma fe, el mismo Dios del pasado que sigue siendo en el presente, Él se va a manifestar en la vida de usted. Entonces yo no veo nada de religioso en esta actitud, al contrario, yo veo una fe decidida, una fe agresiva, una fe que en esta ocasión que ellos manifestaron determinados de que querían salir de ahí con una respuesta. Entonces nos sigue diciendo aquí el texto sagrado. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué que Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados? Déjeme le digo una cosa. Cuando usted vive en el error, en el pecado, usted vive una vida totalmente opuesta a lo que es la santidad de Dios. Usted vive en la suciedad, en la maldad, y esto le aparta de Dios. Entonces, y esto también neutraliza la fe de una persona. Cuando una persona vive traicionando a su pareja, no consigue verla a los ojos, no consigue platicar bien con ella. ¿Por qué? Porque hay algo que la incomoda en la conciencia. De la misma manera es la fe. Las personas son débiles no porque no tengan fe, sino porque esa fe a veces viene siendo neutralizada por, digamos, errores que ella viene cometiendo. Entonces el propio mal hace cuestión de que la persona muchas de las veces ella sea acusada, y entonces el mal dice: recuerda lo que hiciste apenas. Entonces, ¿para qué pides a Dios que te atienda, que cambie tu vida, si realmente sigues haciendo lo mismo? Entonces la fe queda paralizada, neutralizada por causa del pecado. Entonces nuestro Señor Jesús le dijo a este paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, eres purificado, eres lavado. No hay más el peso de una mala conciencia en ti. Entonces dice aquí la palabra de Dios que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, es decir, murmuraban, ¿no? Y dice aquí: ¿por qué habla este así blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les digo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Vea cómo estos hombres, en vez de alegrarse por el milagro o porque Jesús estaba ayudando a este paralítico, ellos más bien murmuraban. Y eso que eran religiosos. Ellos eran religiosos. Está bien claro que el pueblo hebreo antiguo, ellos creían que solo Dios podía perdonar pecados, y por causa de que no aceptaban a nuestro Señor Jesús como el Mesías, pensaban que Él estaba hablando blasfemias por ese motivo. Pero sabemos que Jesús era Dios en forma humana. Era 100% Dios y 100% hombre. Pero nos dice aquí aún más:
Dice aquí, verso 9, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo mismo Dios le está diciendo a usted en esta noche. Dios le está diciendo a usted, tome su lecho y ande. ¿Qué es su lecho hoy en día? Es el lecho espiritual. Es aquello que de repente le ha dejado allí esclavo al vicio, esclavo a una vida que no tiene nada que ver con lo que es la voluntad de Dios para la vida de usted. Usted no puede aceptar eso. Y lo único que puede cambiar eso es esa arma poderosa que Dios le ha dado, que es el arma de la fe. Pero es necesario que usted utilice esa fe para que usted pueda ver así de esa forma el poder de Dios. Así que yo le invito a que usted a partir del día de hoy, si usted no estaba en propósito de oración, ¿sabe? O de ayuno, que se una a estas oraciones que durante todos estos días nosotros estamos realizando. Es momento entonces ahora de realizar la oración en favor de cada uno de ustedes. Cierre los ojos en este momento. Y si usted aún todavía no nos ha enviado sus pedidos de oración, sabe, les animo a que lo hagan para que nosotros continuemos aún después de estas oraciones. Nosotros continuemos en oración por ustedes. Fátima Ramos, saludos, señora Fátima. Leti Reséndiz, saludos a usted y a su familia también. Mari Cervantes, amén. También saludos a usted y a su familia. Mario García, pido oración por Marcos y Miguel por su recuperación. Exactamente, estamos recordando a ellos siempre en oración, a Marcos y a Miguel. Y alguno, corra la voz para ellos directamente para que también participen de esta oración. Margarita Cruz, también saludos, señora Margarita. También estamos orando por usted, su familia, Miguel, y por todos. Bueno, Carmen Cornejo, oración por Matthew y Leonardo. Así es, vamos a seguir orando también por ellos, por Ricardo y por Gerardo y por toda la familia también. Margarita Cruz, amén. Margot López, por Arturo y Elvira también estaremos en oración. Mario, Teresa, Cristabel, Osiris, Jorge, Carlos, Irving, también estaremos en oración por ellos. Ana Ramos, pido oración por mi mamá y mis hermanos. Exactamente, vamos a seguir orando por ellos. Y María Martínez, pido oración por mi salud. Tengo un ruido en mi cabeza, no sé qué sea. Estaremos orando por usted, señora María Martínez. Carlos Barajas, también por usted y su familia. Saludos, señor Carlos. Esperemos que esté bien y mucho más a través de estas oraciones. Miguel Cruz, pido oración por Marvin y Christopher. Así lo haremos. Osiris, en fin. Minerva López, Sara Martínez y también todos los demás que están allí, que quizás no mencionamos su nombre o que nos irán a acompañar ya después de esta transmisión en vivo, también seguiremos orando por ustedes. Entonces es momento de realizar la oración. Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial,
Nos acercamos como hijos y nos acercamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, ya que por medio de ese nombre hay poder para vencer las maldiciones, hay poder para neutralizar todo dardo maligno, para neutralizar, Padre, todo lo que viene, oh Dios, originándose desde el mundo espiritual al mundo físico, oh Dios, y afectando en la vida de esta persona. Yo te pido, Padre, para que toques ahora en la vida de cada una de estas personas, para que toques y arranques desde la raíz, toda raíz de amargura, de tristeza y principalmente por aquellos, oh Dios, que realmente ya buscaron ayuda profesional en parapsicólogos, psicólogos, terapeutas, ya hicieron de todo, pero desafortunadamente han sufrido solamente más y más, no han podido verse libres. Yo te pido, Padre, ya que tú eres el médico de los médicos, que toques en la vida de cada una de estas personas que nos acompañan ahora. Sana, oh Dios, de todo dolor, oh Dios, ya sea de garganta, todo dolor, Padre, que esta persona sienta en su cuerpo. Arranca todo tumor, toda enfermedad. Te pido, Padre, por la vida del señor Franco, para que también toques en la vida de él y que él se recupere al 100%. Y te agradecemos de antemano, Padre, porque estamos viendo que tú estás obrando en la vida de él y de todas estas personas. Entonces yo te pido, Padre, visita a estas personas sin importar su religión, sin importar, oh Dios, lo que ellas vengan atravesando. Yo te pido, oh Dios, que haya un cambio de vida en la vida de esta persona, porque como Padre lo que tú te importas es de que tus hijos, oh Dios, se vean fortalecidos en ti, ya que tu alegría es la fuerza de cada una de estas vidas, de estas familias. Entonces yo te pido, Padre, por aquellos que siempre, oh Dios, como siempre te hemos pedido, por aquellos que quizás no tengan más a nadie, mi Dios, que venga a creer en ellos. Entonces yo te pido, Dios, toca, visita, levanta a estas personas, muestra que sí hay alguien que cree en ellas, que cree que pueden salir de la situación de la cual vienen viviendo. Muestra que esta persona no está sola, Señor. Muestra ahora y revélate en este momento, en cada una de estas personas. Yo determino eso, Padre, en el nombre de Jesús. Para ti no hay barreras, para ti no hay distancia, no hay obstáculo que tu poder no pueda cruzar. Entonces yo te ruego, Señor, visita a esta persona ahora y que el milagro venga a acontecer en este exacto momento. En el nombre de Jesús, amigo, amiga, el poder de Dios le visita ahora. El Espíritu de Dios le visita ahora para arrancar ese dolor, esa enfermedad o ese mal que venía obrando en la vida de usted. Espíritu Santo, yo determino, Padre, que cada una de estas personas vea la liberación. Y si por acaso hay alguien que a través de estas oraciones se siente ya sea desesperado, se siente nervioso, se siente con una ansiedad en su cuerpo, se siente, oh Dios, con un temblor, de repente esta persona se siente mal en vez de sentirse bien durante estas oraciones. Yo te pido, Señor, que por medio de la fe el milagro acontezca y ella sea libre
liberada de todo mal, liberada de toda fuerza negativa. Yo entrego la vida de estas personas. Sea libre, amigo, amiga. Sea libre de toda maldición. El poder de Dios ahora le visita para sanarle, para liberarle y para llenarle de fuerzas. Ahora es su vez. Ahora usted entréguele su vida. Ahora usted dígale a él: Padre, toma mi vida, yo abro mi corazón a ti, yo me entrego a ti. Solamente usted puede hacer eso, amigo, amiga. Entonces entregue su vida ahora, porque como dice la palabra de Dios, Él dice: aquí yo estoy a la puerta de vuestro corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré en él y cenaremos juntos. En otras palabras, Dios quiere fortalecerle y Él le fortalece ahora. Él le fortalece, Él le bendice ahora. En este exacto momento, Dios le bendice a través de la fe. Reciba el milagro y en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, entregamos en tus manos la vida y la situación de cada una de estas personas. Y si usted cree, diga amén. Yo creo, coloque allí y diga: yo acepto cada una de estas bendiciones en mi vida y en mi familia. Entonces, por la fe, su vida ha sido bendecida por el poder de Dios. Yo les invito una vez más a continuar en este propósito de fe juntamente con nosotros todos los días y únase para que a través de estas oraciones constantes usted venga también, si no era en el caso de aquellos que quizás no sabían cómo orar, qué hacer referente a la fe para ver el milagro de Dios o la liberación de Dios en sus vidas, entonces yo le animo a que vuelvan a escuchar esta transmisión referente al ayuno, referente a lo que hemos hablado, y de esta manera usted pueda fortalecer su fe a cada día más. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Que pasen muy buenas noches. En el nombre de Jesús.